nada, agradecerle a la diputada que está acá con nosotros y proponemos espacios de debates y reflexión para contribuir a aumentar la masa crítica de conocimiento sobre los temas, por ejemplo, en este caso, de lo que significa la ley de comunas, la posibilidad, qué instrumentos podemos ir teniendo para adquirir poder o construir poder dentro de las comunas, ¿no? Ese sería el tema que estaríamos enfocando hoy. Esto es un espacio horizontal donde nos autoconvocamos en una palabra para venir y construir conocimientos sobre temas sobre los cuales después hay que decidir en los espacios donde se construye políticamente poder, ¿no? Pero me parece muy importante aclarar esto, porque en general, en cualquier tipo de estas organizaciones, lo que la gente entiende es que nos juntamos para desarrollar alguna acción común o lo que sea. Sí. De tipo político, iniciativa amplio, organizativo, claro. Y esto entonces eso genera el tipo que se va, por ejemplo. Claro. No le gusta lo que están diciendo, pensando que tiene que sumarse a una acción común. Claro. Y en realidad aquí la única acción común es el intercambio y la discusión, que incluso justifica de que se discuta de una manera que por ahí no se discute en un espacio político. Nosotros lo que intentamos hacer es lo que hacen los diarios, lo que hace la prensa en general. ¿De qué se habla? Un objetivo nuestro es el de determinar cuáles son los temas que interesan en determinado momento. Y a partir de ahí tratar de articular con la gente que tiene opiniones. Por los temas que están en agenda acá en la legislatura, de importancia para la actividad comunal. Ahora se va a empezar a discutir, se está discutiendo en constitucionales el tema del código electoral, posible ley de partidos políticos locales. Nosotros tenemos presentado un proyecto de ley de partidos comunales, que creo que es el único que está ahora presentado. Y me parece que es un tema importante porque gran parte de la degradación que sufrió la temática de las comunas fue porque modificaron la fecha de elección, que tenía que haberse hecho una elección distinta a la primera, y después unificaron las boletas, que tenía que haberse hecho con boletas distintas y unificaron las boletas. Por primera única vez, por segunda y única vez, chao, hasta el voto electrónico. Por 71. Sin conocer. Nunca más. Entonces, una vez que queda colgada la boleta de la comuna, de jefe de gobierno, legisladores, comuneros, lo que han hecho los partidos es mandar a la comuna personas que no tenían representación barrial, que no tenían... total, entraban todos con la lista sábana. Y eso me lo dijeron a mí porque yo voté en contra de las dos leyes, y en la primera que se votó yo estaba en Proyecto Sur, y nosotros íbamos a la elección con Pino Solana y me dijeron, pero vos que sos estúpido. Dice, nosotros nos colgamos la boleta de Pino Solana y metemos los comuneros. Dice, ¿para qué querés dividir la boleta? Tenemos que competir contra los dirigentes locales. Y digo, mira, sí, es como vos decís, pero no es correcto, porque la verdad que se degrada la participación. La discusión que tuvimos con Gentili. Se degrada la participación porque en la medida que puedan presentarse los candidatos que son representativos de una comuna, los demás partidos también se van a ver obligados a poner personas que estén en una jerarquía similar y no poner chicos que recién empiezan la política para que vayan haciendo experiencia. Claro, que es lo que está sucediendo. Entonces nosotros hemos presentado este proyecto para que con 200 y pico de afiliados, que es la cifra que nos daba 4.000, que es lo que pide todo el distrito, dividido 15, se pueda presentar un partido político comunal. Eliminamos los adherentes, porque no tiene sentido presentar adherentes así, que se presente directamente la Junta Promotora, la Carta Orgánica, la creación del principio, y que a partir de allí se habiliten las fichas y cuando al llegar al número de fichas se le dé la personalidad provisoria, constituyen las autoridades definitivas y se puedan presentar elecciones. Es un debate que calculo que se va a dar acá en la legislatura. Sí. Ojalá.
Sí, yo creo que se va a dar porque van a discutir, por ejemplo, ahora su mamá presentó el proyecto de código electoral y ya se había trabajado antes, en el 2014, que yo no era diputado, pero era asesor de Virginia, y yo estuve participando de todos los debates por el código electoral y por la ley de partidos políticos, ¿no? Que no se terminó de sancionar. Después vino un año electoral, que fue el 2015, ahí no vas a sacar nada, y si esto sale, saldrá en el 2016, porque después ya no va a salir. Sí, sí, yo te voy a hacer una observación. Sí. De esto ya hablábamos, ya les mandé material, particularmente a vos, a los que son más progresistas, a los partidos más progresistas, los proyectos de ley que teníamos nosotros también como vecinos. En la época en que se hizo el relevamiento de la información para la ley orgánica, se trabajaron estos dos temas, el código electoral y no ley de partidos políticos, sino ley de agrupaciones políticas. Con lo cual el nombre de partido da más libertad, como comentabas, a que se hagan agrupaciones más informales que tengan la duración de una. No, en este caso son permanentes. Había un proyecto de ley desde un legislador, un único proyecto, un número como de 8, que yo lo tengo también, en que proponía esto. Un único legislador lo hizo, los vecinos veníamos con esa tesitura. Yo pongo a disposición de nuevo el material que tenemos y hasta los cuadros comparativos de aquella época, que te estoy hablando del 2008, cuando se estaba para hacer la primera elección, que Servini de Cubría dibujó unas condiciones de una ley de partidos políticos, o sea, tomó una jueza la atribución de la legislatura y dio las condiciones para que saliera esa sin código electoral y sin ley de partidos políticos para la Cava, dibujó, tomando de la ley nacional, algunas cosas que injertó y que no son apropiadas porque es el único distrito donde tenemos 7 miembros en una junta colectiva, es en la capital. Entonces no hay paralelo con nada en partidos municipales, no tienen nada que ver. O sea, las elecciones municipales son diferentes que las elecciones comunales. Sí, porque tienen intendente, tienen consejo de fuimos a hablar con Ciudadanos Grupo 1 personalmente con Servini de Cubría y ella dijo que quería implementarlo. Todo el tema que habló de los patrones que no estaban prontos, está comparar de eso. Te vuelvo a poner a disposición los documentos estos porque con él participamos de muchas de estas reuniones vecinales con legisladores y con otros, algunos integrantes también de aquella época, probablemente él también estaba. Y ese material que es participativo, porque surgió de ideas fuerzas recolectadas en los barrios, no puede ser dejado de lado como si nunca hubiera existido, se parte siempre de cero. No, pues lo que ocurre, esto viene, yo te digo, esto ya se discutió en el año 2014. ¿no? ¿Qué se discutió este proyecto? Se discutió una ley de partidos políticos comunales, locales. Sí, porque nosotros en la ciudad tenemos partidos políticos de distrito que quedan habilitados para presentarse a nivel de la ciudad, en todas las categorías. En el 2014 se discutió una ley de partidos políticos locales que te permitía constituir un partido local con injerencia en toda la ciudad y te permitía construir partidos políticos comunales. Y en eso se avanzó mucho, y este proyecto que nosotros presentamos está basado en más o menos los acuerdos que se alcanzaron en ese momento, y me parece que es si por ahí el del PRO te proponía una cifra mucho más alta de afiliados. Y en ese momento, legisladores de ese momento, del 2008, no están ahora. No, por eso te digo, esto es... ¿Es como empezar de cero o no? No, porque esto viene de las discusiones que se dieron en el 2014, en constitucionales. Sí, no es algo que no se... Que no sepan de qué se trata. Y me parece que no hay mucha tela para... ¿Qué? ¿Qué cosa? No me acuerdo cómo se llamaba el director. Ahora se fue a un cargo. Sí. Pero no es lo que pasa, es que te ponen como traba y dicen, no, mira, antes de discutir partidos políticos comunales tenemos que discutir el código electoral. Y ahí te ponen la traba. Sí.
Y después te quieren meter los partidos locales y ahí los comunales. Entonces te lo mandan al fondo del listado. ¿Y cuántos votos tiene que tener esta ley? 40. ¿Los 2/3? 40, sí. Sí. Todas estas, las 3 leyes son leyes especiales que exigen Sí, tienen 40. ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? ¿De qué? Ahora está en constitucional. No, dice, el proyecto no les parece mal. Además es muy elemental. Habla entonces que la votación tiene Yo que después se ser, los circulo, Sí. se los mando. tiene que ser fuera del periodo, o sea, no se tienen que juntar las dos elecciones. No, esto se junta porque acá tenés voto electrónico. Claro, o sea que se Acá tenés junta. voto electrónico. Entonces vos podés elegir votar lista completa o votar por categoría. Ahí tenés otro problema porque hay partidos, por ejemplo, Autodeterminación y Libertad no se presentó en ninguna comuna. Sí. Entonces el sistema electoral tendría que inhabilitarle voto por boleta completa porque no es boleta completa. Claro. Claro. Entonces ahí tenés mucho voto en blanco de Que tipo se que pierde. votaron a Autodeterminación Claro. y Libertad y, Sí. y ellos se aparece blanco la comunal. Entonces ellos no podrían tener boleta completa. Tendrían que votar por categoría. Claro. Y ahí te curran Unos votos. cuantos votos, claro. Esto está, Ya está presentado. Este está presentado, el número de proyecto es 1266 de 2016. 1266 de Lo podemos 2016. circular. Sí, por favor, Nicolás. Esto lo buscan Circulémoslo por agenda en el urbana. CD, Para lo podés, gente urbana, sí. lo podés Lo buscar. analizamos. En Sí. Y bueno, este es un 1266. Este es un tema. Y el otro tema Del 2016. que probablemente se trate es el del presupuesto participativo. Sí. ¿Cuándo se va a Y hacer? no, todavía no está en el temario. Pero yo estuve leyendo, le pegué una primera lectura a los proyectos que están presentados. Bueno, hay algunos que el del PRO tiene injerencia del Ejecutivo, que no tiene por qué tenerla, porque en la ley está clara que es facultad de la Junta Comunal y del Consejo Consultivo, y el PRO te mete a la Secretaría de Descentralización. Hay otros proyectos que ignoran al Consejo Consultivo. Te diría que la mayoría. Sí. La mayoría lo ignora, lo desliga. Hay uno más. Sí, o le ponen otro nombre. Hay otro que tiene el de Suma Más y establece todo un sistema muy complejo de votación por internet. Sí. Bueno, en Y realidad, que también tiene poca transparencia, porque se pierde. ¿Quién controla eso? O sea, una votación presencial más otra por internet. sí, pero además la única forma que interpretan la participación es con el voto, por eso esto de sentarse a discutir algo no es participar. Es la única forma de participar es que yo pongo el voto a favor. Bueno, Que digan si te gusta esto o lo otro. Estamos hablando de Bueno. presupuesto participativo y de un ¿Quién presupuesto vota? ¿Quién vota? electoral, ¿viste? ¿Cómo es? No hay control alguno. Pero no solo no hay control, sino que en realidad cuando se habla de presupuesto participativo, igual que cuando se habla de comuna, digamos, lo que se está buscando es que la gente interactúe, no que te frente con una urna y ponga sí o no. Claro. ¿Viste? Es otra historia. Me parece. Absolutamente. Es Ahora, como decir, como ellos proponen, por ejemplo, un clásico ejemplo que salió últimamente, que es ¿qué cancha querés? ¿De básquet o de hockey? Y no si querés una cancha, ¿no? Sí, Exacto. esa fue Claro. el parque. No quiero ninguna de las dos. Claro. Entonces te hablan de participación. Me permite una observación. El presupuesto participativo surge de un plan que hace el Consejo Consultivo, de un plan anual. Sí. Sin el plan anual, hablar del presupuesto participativo es un poco hablar en el aire. Entonces, si el Consejo Consultivo elabora un plan de acción durante el año, eso se expresa en los pesos necesarios para realizarlo. En la reunión de las 5 el otro día, que vinieron legisladores, Sí. nadie habla del plan. Entonces, al no hablar del plan, no le dan bola al Consejo Consultivo, que es el que elabora el plan.
Acercame, sí, ya. Ahora, vos tenés, ¿quién tiene? ¿Usted tiene hecho proyectos de ley de presupuesto participativo? ¿Sí? Él trajo unas cosas acá que les vamos ¿Lo tenés a dar hecho como proyecto de En ley? esa reunión que se hizo en la 5, vinieron varios legisladores, estuvieron empezando. Incluso del PRO. Sí, incluso nosotros le planteamos, a ver, primero, ¿de qué presupuesto participativo estamos hablando si vos no tenés una jurisdicción presupuestaria que te permita definir cómo querés usar la ley? Bueno, eso va a venir ahora. Entonces la respuesta fue, no, la respuesta es penal. Pues nosotros estamos usando esto porque obviamente no tiene sentido un presupuesto participativo si no hay jurisdicción, para presionar para que saquen la jurisdicción. Esta fue la respuesta. Entonces le volvimos a insistir, no solo no hay jurisdicción presupuestaria, sino que tampoco hay una matriz que te permita distribuir la plata que se le destina a las comunas, cómo la distribuyen entre las 15. Y eso tampoco lo hicieron, porque en realidad lo que no quieren es que las comunas tengan un mínimo de posibilidad de decisión propia. Ninguno habla ni de jurisdicción ni de matriz. No, Entonces, y la matriz que hay no está adaptada a la existencia de la comuna. No, digo, Esto que en el presupuesto que son 800 y pico millones de pesos, ¿no? 890 millones. ¿cómo? En el presupuesto de este año, ¿cuánto ha asignado? 890 millones, 890. sí. La necesidad para estipular el valor y no se parte de un valor de Bueno, pero déjame terminar. Yo después de esa reunión, incluso yo le pregunté al del PRO, le dije, flaco, pero ¿cómo es la historia? A ver, ¿qué grado de coherencia tenés vos que venís a decirme que querés presupuesto participativo, que querés la jurisdicción presupuestaria, cuando venís formás parte de un gobierno que hace 8 años jamás quiso darle? Bueno, entonces el tipo me dijo, no, yo voy a pelear por eso. Entonces me acerqué y después le dije, no van a pelear por eso, ¿van a sacar la jurisdicción presupuestaria este año? ¿En este presupuesto para el 2017? Me dice, no, pero sí para el otro. Sí para el otro. Entonces, yo llegué a esta conclusión, que la pongo aquí a consideración. Es una especulación, pero no sé si la ley de presupuesto participativo para las comunas, no para la ciudad, para las comunas que quieren sacar, como ellos ven que no pueden sostener más esto de que no tenga presupuesto propio, porque jurídicamente no se puede, legalmente no se puede sostener más, y a medida que empiezan, aunque sea a tener una vida ínfima en las comunas, pero la tienen, ¿viste? Empiezan a presionar para que esto se solucione de alguna forma, y tienen que darlo. Entonces lo que están haciendo es hacer una ley para reglamentar tanto a las comunas que ese presupuesto lo terminen manejando ellos. Esta es la impresión que yo tengo. A cambio de los gerentes, como lo de los gerentes no cayó bien, entonces le buscan la vuelta. No, esto creo que es más grave que los gerentes, porque eso en realidad lo que va a reglamentar es la participación de la gente. O sea, que la gente no tenga ninguna decisión o la mínima indispensable para tener 5.000 reglamentaciones. Es legalizar lo que está sucediendo. Sí. Claro, por eso mismo, eso quería decir. Quiero hacer otra observación. Vos lo planteaste claramente el otro día y ahora mucho más, porque se puede pensar esto que está diciendo con respecto al enfoque, y esto podría parecer una teoría conspirativa, decir, bueno, están haciendo todo esto para todavía manipular más y ocultar lo que no están haciendo de lo que deberían hacer. No tiene nada de teoría conspirativa si se apoya, yo insisto, en el cambio de discurso con respecto a salir del todo estas voz a carteles donde dicen participación ciudadana, con ejemplos como lo que decía. O sea, están enmascarando, o sea, antes la ninguneaban la participación, ahora la están enmascarando y apropiándose de algo, pero ojo, apropiándose no de manera ingenua, sino de manera muy hábil, en términos que pareciera... Porque jurídicamente es el punto débil de... Entonces, es disimular procesos participativos es muy fácil. Es muy fácil cuando tenés los medios, cuando tenés los recursos. Dos cosas. De hecho, las experiencias de presupuesto participativo, incluso las más consolidadas, han tenido problemas porque han usado
alguna forma que la transforma en modelos de ventanilla de reclamo o de asignación de subsidios barriales. Que eso es muy cómodo para muchas líneas políticas, digamos, porque pareciera que, o sea, de las más exageradas, que era el intendente escuchando las demandas y diciendo a los colaboradores anoten, y eso le llamaban presupuesto participativo, a algunas más sofisticadas y algunas que todos conocemos, experiencia más avanzada, como la de Moro, bueno, la de Rosario con sus cuestiones, y después sobre todo el débil análisis que se hace sobre la experiencia de Porto Alegre. No hay un análisis crítico real, se la toma como referencia y no hay una dimensión crítica donde hay mucho estudio y mucho desarrollado sobre la experiencia de Porto Alegre, pero no hay tanto sobre lo que fue obvio en los resultados, la capacidad de construcción política de la herramienta del presupuesto participativo, que representó las posibilidades del PT en el municipio y después en el Estado y después a llegar al país. Eso por un lado. Lo que está muy analizado es la capacidad también de construcción ciudadana del presupuesto participativo como herramienta. Si esto no está, obviamente no está en el espíritu de estos proyectos, discúlpenme, yo no tengo el texto de los proyectos, solo me baso con lo que escuché que dijeron los legisladores el otro día, pero es fundamental que comprender que esta herramienta es una gran herramienta de construcción, no solo política, sino ciudadana. Y en ese orden tienen que pensarse los proyectos. Sí, yo he hablado con el intendente de Porto Alegre acá y debatimos sobre las diferencias en el marco legal. O sea, no podés extrapolar la experiencia sin tener en cuenta que ellos tienen un marco legal diferente que nosotros. Nuestra legislación sobre comunas es mucho más clara y más ambiciosa, permite avanzar más que lo que ellos consiguieron. Totalmente. O sea, a pesar de haber tenido un éxito parcial, ellos están restringidos porque la legislación no los deja ir más allá. Nosotros tenemos que esto es lo que están contraviniendo frontalmente la propuesta de los legisladores, un marco legal que abre posibilidades diferentes. Si ellos están cerrando esto, como decía Carlos, están ignorando que están contraviniendo la ley 70, la Constitución, la ley 1777, específicamente, ¿no es cierto? Y hacen propuestas nuevas, como decía antes, como si se partiera de cero, como si no hubiera exactamente, como si no hubiera habido experiencias aparte, como la del presupuesto participativo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, los de Porto Alegre plantearon que no se puede hacer el presupuesto participativo si no hay un poder del Estado. Y nosotros estamos planteándolo desde abajo para arriba. Lo que planteó Porto Alegre, el mismo intendente, es el que dice que no se puede hacer en ningún lado si no se tiene el poder del Estado. Bien. Ahora pregunto, ¿vos tenés un proyecto elaborado del presupuesto participativo? Sí, es un proyecto desactualizado, digamos, que se hizo de apuro en el año 2006, delante de la obligación que había de implementar las comunas hasta el 2008. Obligación constitucional, que fue dejada de lado. ¿Es el único que existe? Eso podría haber evolucionado. ¿Es el único que existe? Digamos, el único proyecto que existe de los vecinos, digamos. Es de algunos. Presentado fue discutido entre todos los vecinos. No, pero nosotros no. Fue de la comuna, más bien él es de la 13. La idea es de la 12, perdón. 12, pero en base a reuniones que se hicieron la 12 y vecinos comuna 1 que son 5 comunas diferentes, gente que estaba muy interesada en el tema de 5 comunas diferentes. Esto tomó, se presentó dentro de la legislatura en 2006. Sí. El número de expedientes te lo puedo dar, pero ya eso lo habrán tirado a la basura. Después lo mandás. ¿Quién lo presentó? ¿Con qué diputado lo presentó? Los vecinos lo presentaban ¿Con letra P? pidiendo a los partidos que tomaran los legisladores el presupuesto. ¿Y alguno te lo levantó? No. Letra P. No lo buscamos. ¿Y lo tenés? Envíaselo a... Sí, pero ¿qué? Yo se lo pasé, pero lo paso de nuevo. Pero, ¿vos no tenés uno? No.
del presupuesto participativo. Esto, pues no lo querés mostrar rápidamente. No es muy largo. Sí, pero esto que tenés acá, que trajiste acá de observación. Nosotros lo que pensamos que tiene que abrirse una discusión. Claro, pero para abrir el debate, tenés que tener un proyecto. Para tirar 7 o lo que sea. Pero en realidad, vos fijate, en la reunión del otro día, una reunión que si hubiéramos querido que sea una discusión sobre el presupuesto participativo, con esa metodología no se puede hacer. Porque vos tenías cada diputado que describía su proyecto y después podía hacerle preguntas a ese diputado para ver qué quería decir o si estaba de acuerdo o no. Pero, a ver, con la ley 17, ¿es necesario hacer un proyecto? Claro. Yo digo, no es necesario promocionar. Es como cada consejo funciona. Nuestro consejo presentó cada una de las necesidades y prioridades. Sí, pues. Están reclamando un orden acá porque Fernando... Escúchenme, me están reclamando un orden porque Fernando pidió la palabra. Sí, yo me presento, mi nombre es Fernando Gallo, estoy coordinando el Consejo Consultivo en la Comuna 8 y bueno, participé en la reunión de la Comuna 5 el otro día con el tema presupuesto participativo. A mí también me pareció como que parece que todo el mundo sabe lo que es el presupuesto participativo. También conozco a las compañeras que vienen bregando con el diputado Camps, lo que fue este proyecto que se aprobó hace una semana. Es decir, el PRO tiene casi 10, 15 asesores en descentralización, que ellos dicen que no están para entorpecer, pero realmente desde marzo que no avanza nada, ni los pedidos de informes, ni absolutamente nada. Estamos de nuevo con el tema de las filminas, viendo ahora punto por punto de 5 proyectos que Vergel lo dijo el otro día en la reunión en la Comuna 5, desde 2006 a la fecha se presentaron 50 proyectos de presupuesto participativo. De la ciudad. De la ciudad. Eso hace a que nosotros venimos, creo que la comuna más complicada, no es porque sea la Comuna 8, pero sí que tiene muchas carencias. Y yo participé cuando fue lo de Ibarra, fui elegido 2 veces como consejero de presupuesto participativo. Una experiencia que creo que fue válida, pero que no tuvo rédito, digamos, hacia los vecinos, porque realmente el único que puso 1 millón de pesos en esa oportunidad fue Feletti, que estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Al resto de los ministerios sacarle, no sé, 100.000 pesos era una locura. O sea que hay que involucrar a los ministerios, pero hay que pensar también en la persona que está esperando el colectivo, que no sabe que es presupuesto participativo, que no sabe que tiene 7 comuneros, que la comuna se sigue manejando como el viejo CGP. Entonces eso es lo que a nosotros, acá vinieron 2 compañeros más, nos alienta a que volvamos a participar, porque después de lo que pasó en la Comuna 4, creo que es evidente que, bueno, ¿En la 4? En la Comuna 4 con la agresión. Es algo que a nosotros nos vino sucediendo en la Comuna 8 como 20 veces. Nos rajaron de diferentes colegios porque las discusiones ahí no es por la placita o por la plantita. Tenemos el tema del hospital, ahora Villa Olímpica, el tema de... bueno, hay 100.000 cosas que pueden pasar por el Consejo Consultivo, pero vemos que la gente que está, que se eligió como se eligió, pero está ahí, no tiene la experiencia ni la cintura para bancarse realmente la discusión con la gente. Nos evitan, tuvimos 2 conversaciones, pero directamente con los comuneros, sabemos que manda solo uno, el resto acompaña, y realmente nosotros nos interesa esta mesa de participación, por eso estamos acá, y ver si podemos tener un hilo conductor, ¿no? Que diga, bueno, las experiencias de las otras comunas que nos sirvan. Lo de la SIDA Fuerza, estuvimos cuando fue lo de Roy Cortina, que venían comuna por comuna, es decir, pero vemos que esto no arranca. Realmente lo que sucede en la Comisión de Descentralización, yo la verdad que la admiro a la compañera porque te discutían el punto y la coma, pero no el contenido político que tenía el expediente. Eso no se discute. Y creo que eso es lo que hay que aclarar. El expediente tiene un contenido político, después las partes técnicas se puede solucionar, pero
que 10 asesores no dejen pasar un expediente a los diputados es ya una maniobra que no se puede dilatar por mucho tiempo. Entonces, esto del presupuesto participativo a nosotros nos parece que si no se comunica de otra manera, 5 legisladores, nosotros nos ofrecieron bajar los legisladores también, pero si no vemos el porqué, ¿qué van a venir? Cada uno a exponer y decir, bueno, me tengo que ir 7:15, 8:30, y la verdad que nos dejan a todos pagando, y uno que nos quedamos con la gente somos nosotros. Claro. Y lo que sí estamos reclamando es respuesta, porque los consejos consultivos tienen demanda. Nosotros tenemos, Marcos estuvo el año pasado coordinando, tenemos demanda del año pasado, del anterior, del otro, pero la comuna no nos contesta nada. ¿Ustedes tienen en cuenta lo que se va a votar mañana acá? Mañana lo de la Villa Olímpica. Sí. De la Villa Olímpica nos dijeron pasó al 8 de... No, que va a pasar al 8. No, ya mañana directamente. Mañana, sí. No, estuvimos, yo estuve, estuvimos los tres. El 8 fue la reglamentación de la 1770. Eso pasó para el 8. La reglamentación de la 1770. ¿Qué es eso? Nosotros sí que tenemos claro lo que se vota. Porque yo mañana voy a hablar porque lo que propone ese proyecto con respecto a la comuna es inconstitucional. ¿En qué sentido? Y porque de toda la venta de tierras van a asignar un 50% para hacer obras en la comuna que no se dice cuáles son. Sí, eso. Entonces, bueno, y dice que le van a comunicar a la comuna 8 los proyectos y podrán opinar, pero no será vinculante. Y en obras públicas, modificar la ley. La Constitución de la ciudad dice que la comuna es vinculante, claro. Tiene competencia concurrente. Sí. Y si tiene competencia concurrente quiere decir que no es que solamente puedan dar opinión. Yo mañana se los voy a decir, mira, ustedes están votando algo que no está en la Constitución de la ciudad, pero ya en la actualidad el nivel de cheque en blanco que está asignando esta legislatura es infernal, ¿viste? Acá han armado una nueva mayoría con 6 de su mamá, 3 de la coalición cívica de confianza, 3 de confianza pública, Gentilini y no, y los 3 que se van a romper del FPV, que dice que mañana van a presentar la nota, no sé si la presentar. Sí, yo creo que van a ser 3. Yo no creo que Fuchs vaya, ¿no? Pero con eso ya te suman 42. Fuchs es una caja. Con 42 ya te meten, mañana van a meter tabla por adhesión al blanqueo. Ya los tipos alcanzan una mayoría cuando alcancen cualquier cosa. Bueno, o sea que mañana hay que estar a las... Lo que nosotros estamos planteando en la intercomunal salió la vez pasada, es hacer una reunión de toda la intercomunal, digamos, todos los consejos y gente, para plantear cuáles son lo que queremos los vecinos del presupuesto participativo. No hablemos de leyes todavía. ¿Qué es lo que queremos? Para tener claras las ideas, porque si no te meten en el artículo 5, el 24, el inciso A, y vos te metés en el camino que te armaron ellos. Si te metés en el camino, no, te metés para que no salgas nunca, ¿viste? El laberinto. ¿Y no pueden armar uno propio? ¿Cómo? ¿No pueden armar uno propio? Sí. Pero nosotros, claro, no queremos saltar los pasos, porque hay que ver primero qué es lo que los vecinos quieren. Exactamente. Fue lo que se hizo, como decía él, en los 47 barrios. Y ahí se fueron sacando las ideas. Después es muy fácil redactarlas. Sí, porque hoy se están los tiempos. Claro, eso, el problema es que ya se está tratando, hace 3 comisiones. Sí, yo lo que no sé si la Lo que pasa es que hay que ponerle una rueda, hay que ponerle una piedra a esa rueda, una piedra lo más pronto posible. Porque... De hecho, hay que desafiarlos a que estos proyectos los lleven a discutir a los barrios. Claro. A ver si hacen. Claro. Ahora, obviamente, si tienen 42 tipos, ¿viste? Ya, pero esto es al pedo, es decir, hagamos el proceso de participación que hagamos. No sé si hay alguien para hablar, pero eso es lo fundamental para nosotros pensar alguna estrategia del orden político. Exacto. O sea, ya tenemos la experiencia de la agencia de bienes. Exacto. ¿No? Claro. O sea, con esa aprendimos bastante a fracasar. Sí. Como si no hubiéramos aprendido antes. Como diría Chabela Vargas, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Pero ese
conglomerado de firmador de cheque en blanco, para poner un adjetivo suave, está muy sólido políticamente, y bueno, argumentarle de que lo que están haciendo está mal, o se va contra la Constitución, o sea, están haciendo negocio, todo eso tendremos que pensar alguna otra cosa. Lo que estás diciendo vos de armar a través de la intercomunal, a través de lo que seguimos haciendo, de registrar los movimientos con vitalidad en los territorios y convocarlos con el presupuesto participativo, está fantástico. Entonces, lo que hay que hacer es ver que si se decidiera eso y podemos juntar un grupo organizador de esa jornada, es la forma de eso. Si van a haber preparaciones previas en los territorios como para llegar a una y la capacidad política para transformar en eso en una movilización. La verdad que el otro día a las 2 de la tarde hubiera lloviendo y frío, hubiera 60 personas, la verdad que a mí me asombró. Felicitaciones al Consejo Consultivo, porque los que estaban no era ninguno barra de los legisladores, no fue nadie a aplaudirlo como suelen llevarse, y a mí lo que más me sorprendió es la poca importancia política que le dieron los legisladores a un acto donde van a presentar su proyecto y donde podrían capitalizar algo que no tienen, porque no eran aplaudidores de ellos los que estaban ahí. ¿Cómo votará el Frente para la Victoria este proyecto? No, pero ellos tienen un proyecto. Sí, pero bueno, digo, en la Comuna 2 se está discutiendo varias cosas que convergen, ¿no? Una cosa es la participación ciudadana como ciudad. Nunca son convocados los consejos. Una vez por mes va la reta o alguien, y los integrantes del consejo no son comunicados ni convocados nunca a esas reuniones. Después se deciden cosas de distintos proyectos en distintos parques o lo que fuere, y se termina decidiendo por votos. Y es distinto de lo que se conversa, o sea, la gente que participa dice, bueno, pero en el parque se dijo que quería tal cosa y después termina ganando otra cosa, no se sabe quién vota, quién no vota, cómo llegaron a esa conclusión, que no fue la que se plantearon los vecinos presentes. Después la falta de difusión de los consejos, porque a mí me parece que el consejo, o sea, tanto el presupuesto participativo como todas las decisiones, hay que difundir los consejos como medio de participación y centralizarlo, que el consejo tenga un poco de dominio de quiénes votan, cómo votan, porque si cada comuna tiene que armar las discusiones entre los vecinos de la comuna, que las viven diariamente, ¿no? Entonces lo principal es participar en estas reuniones de participación ciudadana, difundir los consejos, pedimos nosotros. El miércoles que viene tenemos una reunión para hablar de todo eso en el plenario. Del presupuesto participativo y de la participación ciudadana. Pero eso, lo que vos estás diciendo es clave. El rol de los consejos consultivos y de los organismos comunales en la ley del presupuesto participativo y en el reglamento del presupuesto participativo es fundamental. Porque el presupuesto participativo que hubo en la ciudad fue antes de las comunas. Claro. Entonces, tomar esa experiencia, yo también fui consejero y delegado barrial del presupuesto participativo, y se podría tomar mucho de esa experiencia en el sentido de cómo trabajó los problemas no solo de escala barrial, de las 64 áreas barriales que estaba dividido, sino cómo aparecieron los proyectos de escala ciudad, digamos, lo que tiene que ver también con la lógica intercomunal. Entonces, eso se trabajó mucho en el Consejo después y bueno, se armó un reglamento que se fue revisando. Pero hubo un área de capacitación. No, pero yo tengo un área de capacitación y se hizo no solo una capacitación a los participantes, sino a los equipos del gobierno de la ciudad. Se hizo. Pero tengo una diferencia respecto a eso. Yo también participé. Si se parte de esta idea del plan y ese plan significa tal presupuesto, no se puede elegir entre 8 proyectos las prioridades. No hay prioridades. ¿A qué se llama cuando decís plan? Perdóname. El plan significa, la Comisión de Educación de la Comuna 5 hace un plan de que va a visitar las escuelas, va a hacer trabajos con los 2 últimos años secundarios, va a hacer talleres, entonces necesita un PowerPoint, esas cosas, y eso significa X pesos. No, que queremos hacer no sé qué del edificio cual o de la plaza tal, y entonces
lo único que se va a hacer en el año, y el presupuesto participativo significa que se va a arreglar la plaza, se va a hacer la vereda y se va a hacer... No. Es más, pregúntenle por favor a cualquier juntista de cualquier comuna si tiene asignada un área de trabajo y si ese área de trabajo tiene un presupuesto, 10 pesos. Nada. Entonces, es muy difícil plantearse, a partir de, como dice Carlos, de meterse en el laberinto de lo presentado. Exactamente. Nosotros tenemos que plantear... Hay algo antes, como dice Carlos. Nosotros tenemos que plantearlo desde abajo. Cumplir precisamente, o sea, primero desde abajo y también lo que desde arriba... Si cada uno de nosotros fuera un juntista, ¿cómo hace para trabajar? ¿Cómo hace? Pero todo este impulso, tiene que servir para mostrar esto de que la inexistencia de la jurisdicción presupuestaria, porque eso se pierde. Bueno, ustedes me habrán escuchado el otro día cuando dije, iniciamos pidiendo 800 pesos que pongamos la guita nosotros, y estamos hablando de que el presupuesto participativo, Adrián donde el 5% significarían 300 y pico mil pesos. No, Adrián, porque entonces teníamos algún proyecto. A mí me parece inicial para elaborar uno, porque, yo puedo convocar a la gente que está tratando el tema de presupuesto en la Comuna 2 y que se reúnan los representantes que manejan ese tema de cada comuna. A mí me parece, Liliana, ¿no? Yo estoy tomando apunte de lo que se fue diciendo en esta mesa, y a mí me parece que hay cosas interesantes que están surgiendo, y justamente eso, él preguntó a Adrián si nosotros estaríamos en condiciones de armar un proyecto, de elaborar un proyecto de presupuesto participativo, pero Carlos dijo una cosa que a mí me parece sumamente importante, que es, primero hay que saber qué es lo que se quieren por comunas, o sea, planificar, qué es lo que querés hacer en la comuna 15, qué quiere la gente hacer. A mí me parece que primero hay que hacer un trabajo previo, y que ese trabajo previo no lo podemos pasar por encima, porque si no vamos a hacer lo mismo que ellos. No, así que pero previamente cada comuna fija necesidades y prioridades de la comuna. En nuestra comuna lo hicimos 3 años seguidos. Son las prioridades y necesidades de la comuna. Eso no lo pasamos en pesos, porque la primera vez nos dijeron que lo pasáramos en pesos, pero es muy complicado sacar presupuesto. Aparte estamos, ¿sabés lo que es presupuestar cada cosa? Pero sí fijar prioridades y necesidades. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que se necesita? Pero es un trabajo puerta a puerta que los vecinos directamente se llega. Yo tengo un relevamiento de todo el barrio, realmente punto por punto las necesidades, y aparte que lo plantean. Claro, eso ya lo sabemos. Vecinos. Se sabe, en las comunas lo saben. No es uniforme. No, cada comuna tiene la suya. No en todas las comunas. No, por eso. Bueno, si se pudiera, cada barrio tiene su particularidad. ¿Vos qué opinás? Aquellas comunas que tienen como laguna muchas, es tan amplia, bueno, es peor, o sea... lo que hay que hacer con los vecinos es plantearse un plan de prioridades. Y claro, eso lo hacemos, nosotros lo hicimos y sigue siendo el mismo porque nunca le dieron bolilla, o sea, ya lo tenemos hecho. Además ese plan tiene que encajar dentro de las prioridades y las son cosas el otro tema que quedó. Les cuento una situación que pasó en el presupuesto participativo 2003-2004. Una de las condiciones de la práctica del presupuesto participativo es primero compartir información. Esa información tiene que es al revés, tiene que ponerse en un gobierno, vamos a suponer, que está proponiendo el presupuesto participativo, como decíamos recién, como herramienta de construcción política y ciudadana y de transformación social. No es no necesito aclarar. Pero nosotros queremos un presupuesto participativo que sea una herramienta de ese orden. Y más allá que en la administración Ibarra se haya echado a mano el presupuesto participativo desesperadamente, tampoco necesito explicar cuál era la situación en ese momento. Digamos, la concepción del presupuesto participativo, de cómo, y con todas las fallas que tuvo y las infinitas limitaciones, como decíamos recién, presupuestarias, que al final fue Feletti el único que puso en obras públicas 1 millón y hubo miles de recortes. Pero hay algo interesante en la concepción de cómo se puede pensar el presupuesto participativo como un arma, sobre todo de planificación. En el presupuesto participativo 2003-2004, en el área social de
desarrollo social, en 32 de 64 áreas barriales, la prioridad número 1 fue un jardín maternal. ¿Fue, perdóname? Un jardín maternal. 32 de 64. Bien, el gobierno en ese momento, para el periodo presupuestario 2003-2004, tenía previsto en su planificación la construcción de un jardín maternal. ¿Quién es el que ignora la situación? Bien, ahora, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? O sea, lo que está claro es que el gobierno no había visto la velocidad del proceso de degradación y de necesidad de salir a buscar trabajo, sobre todo de las mujeres, y que no tenían dónde dejar a los hijos, y que los hijos no podían conseguir trabajo en Recoleta y dejar a sus hijos en Lugano. Entonces la demanda de jardín maternal era en Recoleta, no en Lugano. Toda esta lógica, y aparte supone no la construcción, digamos, la puesta en marcha y el sostenimiento de un jardín maternal implica una interacción entre muchas áreas del gobierno. Bueno, no es solo educación, es salud, aparte, bueno, obras públicas y todos los recursos que tenemos. Entonces, todo proyecto supone una exigencia, y en el presupuesto participativo, de un alto grado de intersectorialidad dentro del gobierno. Exige intersectorialmente al gobierno. El tema está en cómo relacionar las demandas puerta a puerta con la escala y con la intersectorialidad que le exige al gobierno. Para eso es necesario un plano donde, alguno de las propuestas del otro día decía, no se eleven a una instancia superior las propuestas, porque eso se dijo el otro día. Sí. Se elevan a una instancia superior, bajan a una instancia inferior. No, digamos, ahí, digamos, conceptualmente, digamos, podemos pensar el presupuesto participativo capitalizando todo el trabajo de los consejos consultivos, del puerta a puerta, pero si no hacemos un trabajo que lo vamos a hacer con una contraparte invisible, porque el gobierno no nos va a poner esa intersectorialidad a nuestra disposición para trabajar conjuntamente los proyectos y arribar y mostrarle al gobierno la ignorancia que tiene sobre las demandas del territorio y la planificación que habría que hacer con eso, sea momentánea, a corto plazo, a largo o a larguísimo plazo. Entonces, el presupuesto participativo tiene que ser pensado no solo como una herramienta para recoger las demandas, como la ventanilla, tiene que ser pensado como la posibilidad de transformar esa articulación entre demandas sociales y agenda del gobierno, y sobre todo desafiar la capacidad de pensar integralmente los problemas. Nunca un problema de una vereda es un problema de una vereda, está vinculado con un montón de otras cosas. Vamos a exagerar, hasta con la salud, hasta vinculado con la posibilidad de acceder. Todo problema tiene una complejidad que exactamente el gobierno, pero nosotros nos acostumbramos a reclamar sectorialmente porque el gobierno actúa sectorialmente. Entonces vos no le podés exigir esto. En la experiencia del presupuesto participativo de Córdoba se dio un componente muy interesante que sería interesante para trabajarlo aquí también a nivel de los consejos consultivos y en la integración de los consejos consultivos. Córdoba, que tenía un proceso de descentralización muy avanzado desde la época de los milicos, incluso, los CGP, no me acuerdo cómo es la sigla, cordobeses estaban muy establecidos y ya estaban apropiados en la ciudad. Pero el gobierno hace, no me acuerdo ahora cuántos años, ya 8 años creo, el gobierno de Córdoba decide sacar conjuntamente la ordenanza de la creación de las juntas comunales. Nos mandaron un cordobés a coordinar el Consejo Consultivo, que era Jorge Navarro, ¿te acordás? Bueno, pero Jorge después fue a hacer a Córdoba eso. Claro. Jorge primero estuvo acá, aprendió presupuesto participativo acá y lo fue a hacer a Córdoba. Claro. Y fíjense, Jorge Navarro estuvo conmigo en Porto Alegre aprendiendo, porque él recién empezaba acá en la Secretaría de Descentralización. ¿Qué se hizo de interesante en Córdoba? Se hace la Junta Comunal, vamos a decir la comuna, se le da forma a la comuna con la Junta y su Consejo Consultivo y el presupuesto participativo. Por supuesto, el presupuesto participativo era prioridad de la Junta Comunal, era la lógica de funcionamiento. Entonces, las organizaciones territoriales son básicamente de dos tipos.
hay organizaciones que conocen el territorio, las típicas asociaciones vecinales, que conocen cada luz, cada baldosa, cada árbol, cada problema, cada caño, son fantásticos, son, como dice Tito González Taboada, los baquianos del territorio. Querían, por supuesto, cooptar la Junta Comunal, porque ellos son los que saben y los que se sienten dueños del territorio. Bien, pero ¿qué pasa? Hay otro tipo de organizaciones, que son las temáticas, las organizaciones que se preocupan por el Paco, por el deporte, por lo que sea, y no necesariamente. Entonces, se logró diseñar una ordenanza que equilibrara la situación de las dos, por supuesto con una alta rotatividad en los cargos y en las posiciones, cosa de que las demandas empezaran a ser del doble tipo, territorial temática. Entonces, esa comprensión ya te pone en el orden de lo que es la comprensión de una política pública. Poner una luminaria no es un problema de obras públicas, pero una luminaria también tiene que ver con una situación de seguridad, por supuesto, y también esa situación de seguridad tiene que ver, bueno, entonces la decisión de, tenemos plata para un farol, ¿dónde lo ponemos? La asociación vecinal es en la puerta de la asociación vecinal, la madre del Paco decía en la esquina donde venden Paco. Bueno, entender la complejidad de la política pública. Entonces, ¿cómo se llega de las demandas recogidas a la política pública? Ese es el esfuerzo del presupuesto participativo. Como ya no siendo ingenuo, sabiendo de que del otro lado no tenemos contraparte, ¿no? Me parece. A mí me parece que es muy interesante esto y creo que estas cosas las tenemos que hablar. Pero me parece que tenemos que ser realistas. Quiero un poco lo que decía la recién. Aquí no tenemos un gobierno que esté interesado en la participación. Esto es un dato básico. A ver, si no entendemos que la realidad es esa, vamos a hacer todo mal. O sea, la realidad ya desde que discutimos la ley de comuna, me acuerdo con Herrera Bravo, se veía clarísimo que el PRO no quería la participación de la gente, jamás la quiso. Pero ahora la necesita. Entonces No. Ahora lo que necesita es dibujar. Ahora lo que necesita es dibujar la participación. Lo que necesita es distorsionar. Eso que necesita no es participación. Claro, lo que necesita es distorsionar la participación porque ve que hay mucha gente, perdóname. Eso es clave, lo que está diciendo Carlos. Hay mucha gente que está participando, nosotros lo vemos, lo vivimos todos los días en los distintos barrios, y los tipos dicen cómo manejamos esto, porque ya no lo, ¿viste? Entonces inventan y hacen el marketing de la participación. A mí me llegan por semana 3 mails invitándome a participar. ¿Qué tenía que ser? Voluntario en el zoológico, en las carreras, ¿viste? Una cosa de loco. Y eso es lo que llaman partido, lo van distorsionando, son vivísimos en eso. Pero digo, el dato real, concreto, es que estos tipos nunca quisieron ni la van a querer a la participación. Entonces, partamos de ese dato de la realidad. Entonces, el presupuesto participativo, las discusiones que hagamos sobre el presupuesto participativo o sobre cualquier otra cosa, tienen sentido para nosotros en la medida en que aumenten nuestro poder para enfrentar esa voluntad política. Entonces, todo lo que podamos agregar a la discusión, buenísimo, todo lo que podamos, pero en la medida en que nos sirva para movilizar más gente, más vecinos y organizarnos mejor para enfrentar esta situación. Entonces, yo lo que propongo concretamente, que de alguna manera ya salió en la última intercomunal, salió esta idea de charlar del presupuesto participativo en conjunto, yo que digo, planteemos esa reunión como una reunión de organización de cómo vamos a llevar esta discusión en los barrios. ¿Y qué le vamos a agregar a esta discusión? Le vamos a agregar estas ideas fuerza que vos planteás, vamos a tirarla con él, una metodología, vamos a agregarle todos los problemas del mapeo que vayan saliendo de cada comuna. ¿Viste? Entonces vamos haciendo un globo que yo no sé si va a terminar en una ley de presupuesto participativo adecuado, pero que nos va a permitir, cuando quieran hacer esta cosa, enfrentar con algo, porque si no... Seamos hábiles, usemos la palabra, el nombre, presupuesto. Claro, exacto. Exacto. Porque está instalado y ellos se van a encargar, claro. No se lo pueden apropiar, salvo claro. que estos legisladores les den estos proyectos que no sirven absolutamente para nada. Y claro. Nosotros hacemos... Por otra parte, recuerden que Macri tiene una causa por no cumplir con el presupuesto participativo. Bueno, eso iba a decir. Ellos... eso no lo sabía. Quiero explicarme el tema que yo digo... Quiero explicarme esto que decía que necesitan la participación. Yo ya sé que ellos no tienen el concepto de participación, pero necesitan para legitimar su política pública, porque es constitucional. La participación es un concepto constitucional para nosotros, ¿no? Para la CABA. Y María José
no la tienen en cuenta para nada, pero digamos, si hay un aspecto en el que puede ser vulnerada, digamos, deja una fisura la ley de bienes para que nosotros podamos presentar un amparo, bla, 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 es justamente el hecho de no tener participación y la falta de audiencias. Exacto, pero la audiencia viene de la mano de la participación. Entonces, es como, esa es la partecita. De hecho, para hacer todas las grandes obras públicas que ellos están planeando, que tienen en portafolio, van a necesitar audiencias públicas y estudio de impacto ambiental. Y opinión de los consejos consultivos y las juntas comunales, claro, porque es un cambio. Por eso, esa es la fisura que tienen, el tema de la participación, por eso se apropian ahora del tema y bajaron y reemplazaron en todo estás vos por participás y empezaron a inventar esas cosas. Claro. Pero nosotros, a mí me parece una idea maravillosa esta que está surgiendo, que no surge acá, yo ya la escuché el otro día en el intercomunal, que es empezar a armar una bola que vaya circulando sobre ir generando lo que hablábamos recién, masa crítica y organización, no solo masa crítica. Pero tenemos que pensar en cómo hacer para detener esta bola de los 5 proyectos, porque se van a tratar. Justamente. Creo que lo que se habló el otro día fundamentalmente, y lo que Camps quiere decir cuando dice ustedes tienen un proyecto de ley, es conceptualizar la cosa. O sea, al margen de que haya algunas comunas que están haciendo un presupuesto participativo, algunas pocas pero las hay que definir cuál es la metodología que nosotros queremos que trabaje el presupuesto. Estos puntos de acá pretenden eso, pretenden alertar sobre lo que conceptualmente, lo que es importante que sea tenido en cuenta en las leyes, en la ley que salga. Casi ninguna de las leyes tienen esto, una tiene una parte y las demás no tienen nada. Y estos son todos puntos legales que están siendo obviados, no tenidos en cuenta. Entonces, creo que son dos cosas paralelas. Trabajar en hacer un presupuesto, pero si después no tenés las herramientas para que ese presupuesto se trabaje, se maneje, se lleve a cabo, no sirve, porque te van a decir, no, porque la ley que pusimos nosotros dice que ustedes se tienen que limitar a esto. Esta abertura que nos da el marco legal es lo que quiero mantener. No quiero que nos impongan ahora restricciones cada vez más cerradas y que cuando uno presente un presupuesto participativo te digan, esto lo hicimos en el Consejo. Sí, pero usted no trabajó de acuerdo con la ley dice que ustedes se tienen que restringir a esto. La ley tiene prioridad. Ahora la ley está contradiciendo todo este marco ya preexistente y la van a querer imponer. Entonces yo pienso que conceptualizar la ley, como decía Kant, denos un proyecto de ley. Podemos no dar un proyecto de ley acabado, pero darle ideas, fuerzas, darle conceptos. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y definimos cuáles de estas cosas se sustentan o cómo se sustentan, resulta más difícil para ellos obviarnos, porque estaríamos trabajando todos en la misma área donde ellos están trabajando. Si no, estamos en dos áreas diferentes. Uno es en la práctica, cuando la hay, en mi comuna no hay para nada este debate, y otros en la teoría que nos van a imponer. ¿Entendés? No sé si consigo expresarme. No, está clarísimo. O sea, hacer esa delimitación es imprescindible. Lo que pasa es que tiene que aportarle fuerza a la capacidad política que está planteando Carlos de poner en movimiento. O sea, hay que instalarlo de manera de que la demanda sobre el presupuesto participativo, y creo que coincide con lo que yo dije antes, no sea solamente el relevar, porque el escuchar está todo bien, pero es la instancia más básica y elemental de la participación. El tema es quién toma las decisiones. Claro, exactamente. Y qué recursos tiene para afrontar los problemas. Como nosotros no vamos a tener un gobierno propicio a trabajar y pensar colectivamente, tenemos que instalar la bola de que no existe, no puede vivir esta ciudad sin el presupuesto participativo.
Exacto. Y que esto que se está haciendo no es presupuesto. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, creo que el otro punto, que es la forma en que nosotros podemos desafiarlo. Perdón, ¿por qué hablan del presupuesto participativo de comuna? Hablemos del presupuesto participativo de toda la ciudad. ¿Viste? Claro. Ahí es donde lo tengo. Porque esa es la que no quieren. Estos conceptos. Recuperemos la causa contra Macri. Claro. Entonces esos conceptos, a eso me refiero. Claro. ¿Y qué lo condenan? No sé. Esto, disculpen, no tengo los datos en la cabeza. No, pero más o menos. El tema es el juez Schreiber, hace unos... Bueno, Schreiber. Guillermo Schreiber, lo condenó por la denuncia de un particular que pidió el cumplimiento del presupuesto participativo. Voy a buscar y cayó el procesamiento porque el particular se retiró su demanda. Ajá. Por eso cayó. La condena ya estaba firme. Incluso habría pasado el Tribunal Superior de Justicia. Schreiber, no te digo que es un amigo, pero hemos estado en varios paneles con él y te puede venir. No, el dictamen del juez está disponible y nos podríamos no nos podemos volver a presentar la causa, pero se puede volver a presentar la causa. Schreiber me lo dijo, ustedes se pueden presentar cuando quieran. Yo quise presentarme en la causa y ya había caído para acompañar. ¿Se puede replantear la causa que ya está? No sé, yo legalmente, discúlpeme, no puedo, pero o sea, sería un punto importante porque aparte, podemos tomar, si se quiere, históricamente lo que fue haciendo el gobierno de Macri y Rodríguez Larreta. Ya directamente, ya en la página del gobierno de la ciudad, ya no existe el presupuesto participativo. Antes por lo menos se hacía un como sí, y ahora ya ni siquiera existe. O sea, el incumplimiento de la ley es absoluto, y ya ha sido penado legalmente. Entonces, eso, bueno, podemos juntar todos los antecedentes de la causa e incluso podemos invitarlo a Schreiber que venga o nos podemos reunir con él. Sí. Entonces, yo creo que los elementos ya los tenemos. Bueno. ¿Por qué no lees un poco los puntos estos? ¿Viste? Lo discutimos un poco. ¿Vos tenés que ir a sacar el auto? Yo tengo que ir a sacar el auto. No, yo tengo que ir a atender a las 8. Pues, yo lo puse en la playa que a las 8 cierra el auto, no me di cuenta en el apuro. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Hasta las 8, 8:15. Bueno, yo me voy a tener que ir unos minutos antes de las 8, después vuelvo a cualquier cosa porque si no me van a cerrar. Nos contamos, veamos qué es por cosa. Eso es lo más cortito. Dale. ¿Qué le parece si, hacemos una próxima reunión convocando a los que manejan el tema del presupuesto de cada comuna al principio? Bueno. Sí. Bueno. De hecho, pero no te digo una reunión primero para fijar pautas de lo que se está hablando acá, digo, de los que manejan el tema ese en cada comuna. Sí, los que manejan a los que están interesados, porque por ahí hay gente, yo no manejo para arrancar las otras comunas. Bueno, el acuerdo sería usar el PP como una herramienta de construcción política. Eso, usar el presupuesto participativo como una herramienta. Y en ese sentido, les quiero recordar una cosa. El presupuesto participativo de Porto Alegre, con todas las diferencias y sobre todo porque fue una voluntad política de hacerlo, no tuvo nunca una ley. Nunca tuvo una ley. Era tan potente, no tuvo ni la necesitó. Además fue modificándose. Por supuesto. Entonces, incluso no es aconsejable que el presupuesto participativo tenga una ley por esta capacidad de revisarse continuamente y la necesidad de revisarse continuamente que tiene. Es más adecuado que funcione como funcionaba, con consejos y no con una ley. Para mí ya estaba del gobierno. Sí, les cuento una pequeña anécdota, disculpen el tiempo, pero es clave. Fedossi, que es uno de los principales críticos y que conoce toda la experiencia, Luciano Fedossi, que trabaja en el equipo nuestro y estamos muy vinculados con él, nos cuenta la historia personal del presupuesto participativo en este sentido. Cuando él llegó, estuvo en la construcción del PT, cuando llegamos al gobierno con el PT, dice, lo que nosotros queríamos hacer eran soviets.
miramos alrededor y dijimos, no, soviet no podemos hacer acá, hagamos presupuesto participativo. ¿Qué son esos? Soviets son las asambleas de la comunidad decidiendo en el territorio, vamos a decir así. Es un poco más complejo, bueno, es un poco más complejo, pero parte con el modelo organizacional de una conducción típica del socialismo, comunismo. Digamos, no parece ser las condiciones actuales, ni eran las de Porto Alegre. Entonces, lo más cercano que dijeron, no tenemos soviet, bueno, hagamos presupuesto participativo. Y esa fue la lógica. Por otra parte, el presupuesto participativo de Porto Alegre era una voluntad política tan fuerte que lo que hizo el mecanismo era de otro orden, porque no es que se recibían las demandas, no, el gobierno exponía su plan y recibía las prioridades de la población. Entonces, eso, así se instaló la herramienta. Después se fue ampliando, mejorando, y llegó a experiencias muy interesantes en lo que es la satisfacción de demanda. Pero para que, porque pareciera que la ley es el único camino. Este es el punto. Pero para mí con la ley 17 ya tenemos ley, ya tenemos comuna. Para mí, lo que pasa es que bueno, por eso lo que hay que hacer es que la respeten. La ley está. Ya tenemos ley. Por eso yo creo que no es necesaria una ley. Y nos restringieron un montón. Bueno, pero eso es lógico. Hay que pedir difusión del consejo, que se difunda la participación. A la base documental de la nube. Yo les voy a mandar el link a todos los asistentes a esta reunión. Entonces, de esta manera cada uno va a ir teniendo acceso a este documento. Perdón, Eduardo, a toda agenda urbana. Yo lo voy a mandar a agenda urbana. Acá está en la máquina. ¿Es un documento o es una página? No, es una página. Bueno, pero eso se manda ahí. ¿Puedes decirlo brevemente? Una página, es livianísimo. Estos documentos a los que tiene acceso también que los mande. Y en todo caso, los subimos a la nube. Es pesado en el contenido, en la información, porque está listado los puntos que tienen que tener en cuenta los legisladores de la legislación. La idea es esa, no poner opiniones en sí, sino rescatar lo que existe dentro del marco legal que nos favorece. No sé, qué sé yo. Pero sí, Idea fuerza para la ley de presupuesto participativo. Para no perder los derechos que ya tenemos, que nos garantiza el actual marco legal, presento una pequeña recopilación de los argumentos de la Constitución, de la Ley Orgánica de Comunas y de la Ley... Eso es boicot. La ley 70, para simplificar, que es la Ley de Sistemas de Gestión. Y puntos del proyecto elaborado participativamente por los vecinos que lleva el número de 1249P de 2006. El primer punto es inclusión del presupuesto integral de la CABA, conforme lo determinado por, y ahí cito, la Constitución, el artículo 52, la Ley 70, que dice que el presupuesto de la ciudad tiene que ser hecho participativamente, no el presupuesto de las competencias exclusivas, como se cita en los proyectos en general, el de la ciudad. En cuanto a las competencias exclusivas, leer los artículos 11º, A, B, D y E, y 13º, que habla de políticas especiales, que es lo que yo vengo discutiendo con los legisladores. Ellos se olvidan de que las políticas especiales son competencia concurrente de las comunas. Y competencias especiales, políticas especiales es todo. Es todo. Si las leen, es todo. Por las demás competencias, el Poder Ejecutivo no tiene competencias exclusivas, son todas concurrentes. No hay en ningún lugar de la Constitución que diga, o de la Ley 1777 que diga, se reserva al gobierno estas competencias exclusivas. Todas son concurrentes. El segundo punto es disponer autónomamente de recursos para las competencias exclusivas. O sea, dividamos el presupuesto en dos. Lo que son competencias exclusivas que tienen que ser por la ley manejadas exclusivamente por las comunas. Transferir inmediatamente todos los componentes de las competencias exclusivas que hoy no fueron transferidos, o sea, tenemos apenas una pequeña cantidad de ítems pasados al control comunal, y asignar recursos suficientes para el cumplimiento de los fines según el artículo 16 de la Ley 1727. Tengamos en cuenta que las comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial
patrimonio y personalidad jurídica propios, artículo 127 de la Constitución, cosa que nos niegan continuamente. Porque yo te sugiero que leas los títulos nomás. Claro. Bien, bueno, el tercero es definir, que se comentó hoy acá, claramente las pautas de la matriz de distribución presupuestaria de cada comuna. Ahí también podemos dividir matriz presupuestaria de las competencias exclusivas o de las concurrentes. Definir vinculantemente la representación. ¿Qué es representación? Con las decisiones de los ciudadanos. Si no definimos que no son representantes mientras no tengan el aval de los ciudadanos a través de una votación de prioridades en el presupuesto participativo, vamos a dar, ustedes opinan y nosotros hacemos lo que queremos. Pero mientras ellos hagan algo diferente de lo que los vecinos definieron como prioridades, no los representan, que es un principio constitucional. Bueno, ahí cito los ítems. Debatir y definir barrialmente en sedes barriales, ¿no? O sea, generar subsedes para facilitar la participación. Generar no un único polo en el núcleo de la comuna, sino que la gente se arrime a debatir con representantes del Consejo Consultivo en cada barrio o subdivisión, porque barrios como Palermo o Recoleta, que son muy extensos y se pueden dividir en sectores. En subsedes. A mí me parece... Recoleta es un barrio. Por eso, pero no es grande, no es extenso. No, pero te permitiría por la población, la cantidad de población. Sí, yo le agregaría un par de puntos. Sí. ¿Qué te falta? Que yo le agregaría un par de puntos. Dividir la sesión de debate por áreas temáticas para atraer más a la gente, que no se debata todo juntos, sino sesiones diferentes para áreas temáticas, y transferencia automática de los fondos del Tesoro a la ciudad, que también está indicado específicamente en la ley. A mí me parece que quizás nosotros podemos tomar esto, lo compartimos en la agenda y en todos los espacios que tengamos para compartir, y después sirve como base, como guía, y seguramente con los debates que se vayan dando, con el trabajo que se haga en el encuentro intercomunal, o sea, tenemos que ir generando, a mí me parece, una bola, pero no solo una bola, eso hay que diseñar, no solo una bola de encuentros y de una catarsis de opiniones, sino de trabajo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a ir perfilando quizás un proyecto, generando cuáles son los distintos lugares donde se van a debatir por barrio y para ir involucrando a más personas y viendo qué necesidades tiene cada barrio, y después construyendo el mapeo actoral, porque eso es re importante. El mapeo actoral es directamente saber quiénes son los referentes de los territorios. Está trabajando que pueden Fabio en eso. ir. El mapeo, la información de mapeo está, la planilla volcada en el drive en el drive que se comparte en el grupo, ¿no? El que quiere entra y carga por comuna. No es que Fabio hace algo específico. Esa es una construcción colectiva y pertenece a todos. No es Disculpa, después primero, veremos... pido disculpas porque voy a tener que salir a sacar el auto, pero quiero decir algo con respecto a esto. Disculpa que te interrumpa, vuelvo, pero lo interesantísimo de esto es que abre dimensiones para el debate. O sea, abre dimensiones de todo tipo, digamos, decisional, económico, político, jurisdiccional, o sea, pone la discusión del presupuesto participativo donde hay que ponerlo. No es que uno vaya a despreciar las demandas, sino que las demandas se tienen que incorporar a estas dimensiones. Y pensarlas como dimensiones, permitime, después en otro momento lo podemos trabajar, permite lo que decía Carlos, bueno, ¿qué podemos agregar a esto, ¿no? A estas dimensiones, en cada una de ellas? E ir trabajando desde este documento en esas dimensiones. Aparte, las dimensiones se vinculan entre sí, no son estancas una con otra, porque no hay una sin otra, porque no tiene ningún sentido lo otro si no tenemos este punto quinto, no tiene sentido las áreas temáticas, y esas áreas temáticas no... Bueno, entonces, me parece riquísimo para trabajarlo en ese sentido como una base que contempla dimensiones de trabajo, y sobre esto ir agregando lo que vos decís, una estrategia de debate y mapeo y sobre todo de movilización.
Claro, y ir generando toda la movilización, pero además no nos olvidemos que tiene que quedar planteado el tema de cómo hacer para frenar los 5 proyectos que están en comisión. Bueno, vamos por los 5 proyectos. Busquemos el fallo. Pero los 5 busquemos los fallos, Bueno, hablemos con Schreiber. Con contrapropuestas. No, la única manera. No, yo creo que hay que desafiarlo. Hay que ir a la comisión de centralización, diacarnos 30 tipos cuando estén los diputados, ¿no? Y decir, primero empezar a cuestionarlo. Ya terminamos. Cuestionémoslo, ¿por qué hablan de presupuesto participativo de la comuna y no de la ciudad? Hay que ir a la comisión de descentralización. Este tipo de cosas, empezar a cuestionarlo políticamente, porque si no... Enseguida vuelvo. Claro, quiero poner palos en la rueda. No, palos en la rueda no, quiero poner una bomba en la rueda. Ir planteamos eso, ir a la comisión el día que se trate. Pero para los legisladores, ¿no? Claro. ¿Cómo preferís, Miriam, distribuir el archivo con algún comentario tuyo sobre la reunión o que lo mande aisladamente? Porque yo no voy a hacer un comentario, una interpretación de lo que se definió hoy en la reunión. No. ¿Vos querés incluir? Miren, le quiero comentar cómo hacemos con lo que se habló hoy acá. Sí. Primero tenemos todo grabado, lo sintetizamos, lo damos forma y lo compartimos entre nosotros, este espacio, digamos que no circule en Facebook ni nada de eso porque es información para nosotros, ¿no? Después él sube, Eduardo sube a la nube toda la información, pero crudo, así como está. Claro. Y me parece a mí que los comentarios, la construcción que se pueda hacer sobre eso, hay que hacerlo, o no sé, un taller, trabajaremos eso el lunes, a ver qué se organiza, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para...? Yo lo que veo por la experiencia que hay con el grupo de correo es que hay ciertos temas que toman desarrollo por sí mismos. Ahí se arman debates espontáneamente, no hay forma de forzar eso. Mi propuesta es inicialmente subirlo a la nube, y no estoy del todo de acuerdo desde el punto de vista práctico con Reinaldo de mandárselo a todos, porque hay gente que está con la cabeza en el tiro federal y después nos van a confundir a todos. Se van a mezclar los debates. Me parece que es preferible que lo subamos como documento, es un documento de trabajo inicial. Inicialmente mandamos el link de acceso a nosotros y cada uno se lo reenvía a quien le parezca que puede opinar eso y le interese. Entonces, de acá en 2 o 3 reuniones más, ahí seguramente vamos a tener consensuado algo y ahí sí, se lo mandamos a todo el mundo. Pero yo tenemos fecha de documentos en elaboración. Sí. 13 de octubre, pero antes, Eduardo, lo mando yo hacer una reunión a sobre todos el ustedes controlan eso. Sí. De hecho, vos mandas cosas. Pero vos viste que a veces uno encuentra una ofensiva que viene de otro lado. Mirá lo que está pasando con el tiro federal. Y es necesario. Quiero aclarar una cosa. No nos contradigamos con lo que dijimos al principio. Este espacio es un espacio interactivo. Él pone lo suyo, yo pongo lo mío. No es de decisión. No. Lo que pasa es que en la conversación salen necesidades. Después cada organización lo toma. Entonces, yo lo que digo, esto lo voy a llevar al intercomunal, esta idea que salió, viste, con todo el enriquecimiento que tuvo, de las ideas básicas, del mapeo y todo esto, lo voy a llevar, y si intercomunal está de acuerdo, vamos adelante. Claro. Es la forma. Intercomunal está bueno, pero acá en el ambiente se respira como que estos proyectos es superador, o sea que esto se vota y sale el año que viene. O sea, que ya se empieza a trabajar. Esto es lo que yo veo acá en la legislatura. Que ya es como para detenerlo, es hoy, no es mañana. No, es ahora, sí. No, pero... Lo que sí hay que tener claro también cómo funcionar hasta el año que viene, porque nosotros, mi interés en particular es, como consejo consultivo, como vecino, la articulación directa con la Junta Comunal, y que así como se elabora un programa para el año que viene, yo quiero saber el año que viene qué va a pasar en mi comuna. Como es, vienen a discutir el presupuesto en la legislatura todos los años.
incluso descentralización. Yo quiero saber el año que viene qué van a discutir, porque nos corresponde eso. Y después, si querés, discutimos un presupuesto participativo, lo que vos quieras. Pero sí quiero que paguen con el teléfono, porque nos concesionaron el autódromo, nos concesionaron la Villa Olímpica, el Hispanoamericano. Nosotros tenemos complejos habitacionales que no tienen representación. Sí la tienen las villas a través de la Junta, pero vos tenés 50.000 tipos viviendo en lugares unidos que no están agrupados ni organizados. Nosotros ahí sí que podemos ingresar con un presupuesto participativo fácilmente. Tocás el timbre y tenés 200 vecinos en una torre. Entonces, con las experiencias que tenemos, no alcanza. Porque yo siempre apunto de que necesitamos tener en claro los proyectos que se presentan acá. El del PRO tiene una base de un piso de un 25% del padrón electoral. O sea que ellos quieren que 50.000 vecinos en Lugano voten un proyecto y ese sea vinculante. Algo ilógico, porque no va a haber 50.000 tipos perdiendo el tiempo en algo que no sabemos qué es lo que ellos quieren. Entonces, eso nosotros lo podemos detener, pero con la información. La gente no sabe que hay 5 proyectos. Porque hay una cosa que no entendimos. ¿Qué tiene? Vos al principio dijiste, me preocupa esto y no podemos hacerlo con intercomunal, o te entendí así, o qué? Yo lo que quiero es, con la intercomunal, ver de qué manera también en otras comunas se articula. Esta semana es la semana de las comunas, ¿no? Sí. ¿Quién lo sabe? Nadie, lamentablemente. Pero hubiera sido una buena oportunidad para poner una mesa afuera, que vengan diferentes consejos consultivos, estaría piola, y discutir lo que pasa en cada barrio. Lo que quizás, a ver si te interpreto bien, Fernando, es como que los tiempos que nos vamos dando no corresponden, un poco lo que planteabas vos al principio. Y porque acá ahora se discute en un mes presupuesto. Claro, yo lo que tengo miedo es que este proyecto, como decía Adrián, viste en forma concreta recién, qué proyectos podemos presentar nosotros, porque en realidad esto ya está en tratamiento. Claro, esto en cualquier momento los plazos son urgentes, a mí me parece eso, el accionar es urgente, ya no podemos estar esperando. De nuevo, yo voy a un tema de realidad. Sí. ¿Vos te crees que porque nosotros presentemos un proyecto le van a dar bola? Seamos realistas. No, pero podemos organizar una acción para pararlo, como esta de la Schleiber. Pero mira, vamos a parar en la medida que tengamos 500 tipos en la calle. Pero Carlos, mira, acá tenemos la acción de Guillermo Schleiber que paró a Macri, procesó a Macri. Todo eso son herramientas que nosotros podemos usar políticamente. Y la justicia es toda amarilla. Nosotros no vamos a sacar. Bueno, sí, pero igual se puede. Se puede, no, eso de detener. O sea, si nosotros conseguimos que se trate el año que viene, porque hicimos una movilización con discusión en todo lo eso, Fernando, lo que nosotros podemos hacer, quizás en forma inmediata, es una movilización. Nosotros acordamos también en el intercomunal que y tiene que ver con lo que vos decías, cuando se discuta el presupuesto, hacer una movilización aquí en la puerta y adentro. Para pedir el tema de la jurisdicción y ponerlo en discusión. Ahora, a mí me parece que lo que decían recién de tomar el presupuesto participativo y usarlo es fabuloso, porque nos da una herramienta, el coste del servicio son todas herramientas que tenemos que usar, pero en el fondo lo que tenemos que es para ganar tiempo. Es a que si nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente se informe y se vaya organizando y se vaya sumando a esta voluntad. Ese es el problema político. Convertirlo en una herramienta. Resolvemos eso y somos Gardel. Y si no, nos vamos a quedar en la catarsis. Por eso, yo lo que te decía, el intercomunal es las experiencias de diferentes comunas. Y tratar de hacer un resumen de eso y aplicarlo a todas las demás comunas, porque eso lo tenemos que avanzar. No condicionarlo al hecho de que los proyectos que presentaron van a terminar pasando y este año tenemos ley. Forma parte del mundo comunal. Justo salimos radio. ¿Hoy? Sí, hoy está. Hoy estamos acá y ellos están en la boca. Eso es lo raro. Yo ayer lo estaba comentando.
O sea, mostró la lista que había entrado, la lista que había sacado. Hay un encuentro intercomunal en La Boca. En La Boca hoy, el mismo horario a las 18. El tema de vivienda. El tema de vivienda solamente. Al tema de vivienda. La vez pasada, ¿alguno educación. ¿Conoce esto del presupuesto con números? La rendición de cuentas con números en alguna de las comunas. Pero déjame terminar la idea. Nosotros no hay números, sino como una 8. Estoy seguro que hubo una junta que presentó. Entonces, eso lo tenemos que circular a todos los consejos, para que todos los consejos se agarren de ahí y vayan a la junta y digan, che, a mí no me venga con boludeces que pusiste 3 años, a mí decime la guita, mirá cómo hicieron la comuna tal. La comuna 1 tiene el tema de malversación de fondos en este momento. Ya lo van a citar a Salcedo. Salcedo, eso. Sí. La comuna 8 percibió 87 millones de pesos. En la 4 todavía... en la comuna 12 le están reclamando... al ataque, todavía está paseando por la calle sin ningún problema. Bueno, nuestra comuna percibió 87 millones de pesos y 20 millones de pesos ya desaparecieron en 4 plazas que no sabemos cuáles son. Solo está la de Sudamérica tapada, así que no... En realidad desaparecen las cosas y hicieron la lista y ponían a los puntitos al final, lo que estaban haciendo es prepararlo. Aprendan a afanar, muchachos. Claro, sí. Después suben al alquilador y lo que sea, pero empiecen a afanar, aprendan a afanar. Sí, bueno. Y chiquito. Bueno, entonces tenemos... Uno es la rendición de cuentas, que es numérico, con valores, y otro es un informe de gestión, según la ley. El informe de gestión no necesariamente envuelve números. Claro. En la 12 hicieron un informe de gestión con algunos números, pero no nos dieron el archivo para poderlo comentar. Yo paré, al final no paré, sino cuando terminó le exigí una cantidad de acciones que debería haber tenido la Junta para adquirir sus derechos y su autonomía. No, porque esto es un informe de gestión, no vamos a... ¿Cómo no? Sería parte de su gestión. Vale. Exigir tener los derechos como juntista que da la ley. ¿Y qué hicieron? Nada. Entonces, pero yo sí lo consigo que lo pague. Sí. Pero estamos atrás. Bueno, entonces, una cosa que nos queda... por desaparición de guita. Sí, bueno, en la 6 entonces, para intercambiar información... Y todavía no se resolvió, ni se contestó, ni pasa nada, ni hubo ningún informe de gestión. Sí. Eventos próximos. Entonces, acá aparece mi nombre porque yo propongo esto. Y cada uno va a poder proponer cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren qué bien, aparece reunión de agenda urbana de la legislatura, entonces vamos a hacerle clic acá, y ahí apareció, ¿y dónde está el dato? Eso desapareció. Bueno, vamos a hacer esto. Es esto, acá está ahí a continuación. Compañeros, nos vemos el miércoles con la cuestión. Esto fue Está buenísima la página. ¿Está bien? Está muy bueno. Yo les explico cuál es el secreto. Lo que hacemos es recoger cosas que ya están. En internet hay muchas cosas y vamos a ir clasificando y ponerlas a mano. Entonces, esto es agenda urbana. Ustedes fíjense, bueno, acá me desapareció a la derecha la agenda con todas las cosas que están disponibles. A ver. ¿Y a continuación? Ese es el antivirus. Cerrarlo, arriba. En la cruz. Desde arriba, ahí. Cerrar. Sí, pero ahora se me cierra todo. Nosotros al principio todos teníamos, esto hay que aprender a usarlo. Acá está, ¿ves? Calendario de eventos. Vamos a ver ahora. Acá estamos en agosto, vamos a ver septiembre. Entonces vamos a ver qué cosas tenemos en septiembre. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá 13 de septiembre. Y el martes, a ver, no. Ahí está. Presentación del plan de acción frente al cambio climático 2020 que se va a hacer acá en la legislatura. ¿Pero eso quién? Y esto lo organiza... a tu hijo para que no... Perdón un ratito. Más rápido que miren, esta sección es como una sección de calendario. Después, cada persona se puede loguear. Una vez que se loguea, puede cargar sus propios posts o sus propios eventos. Los posts son comunicaciones, digamos, y eventos, anuncios de cosas. Te puedes registrar como individuo
individuo o como organización. Vendría a ser como una especie de Facebook, pero solo de las organizaciones y de gente que vamos a estar que estamos en el tema, digamos, de los temas de y no tan abierto como Facebook. Sí. O sea, acá vamos a tener un grupo cerrado. Claro. Sí, no tampoco cerrado, pero lo que estamos haciendo, yo estoy yendo mucho a todas partes y trato de entender qué es lo que necesitamos. Entonces vamos a hacer una herramienta específica para eso, no un Victorinox, sino un cuchillo del tamaño que necesitamos. Por ejemplo, sí. post, miren acá ven post, que son los posteos, Asamblea de Parque Chacabuco, posteado del programa que hicimos la semana pasada. Incluso está el audio, si uno lo quiere escuchar. Jonathan, están todos los audios. Bueno, Yo lo vi. qué sé yo, conquistar el sur de la Cava. Bueno, uno puede postear toda la información. ¿Ustedes conocen ¿Cómo es el link de esto? verde de la 9? No. El Bueno, tema sería poner en un claro. lugar toda la información. Está claro. No, sí. Claro. ¿Cómo es el link este? Agendaurbana.org. Es una agenda, pero esta parte es cronológica. Vale decir que aparece acá a la derecha calendario de eventos y vayan mirando. Ahora después tiene filtro. Yo lo estoy estudiando esto. Y para ver, y además quiero hacer un instructivo, porque digamos esto es muy amplio. Y entonces un instructivo como guía por las propias necesidades. Ahora, yo les digo, acá carga. De cada lugar, de cada organización, si tiene una página de Facebook, el link a la página de Facebook. Si tiene un sitio web, el sitio web. Si tiene un mail, el mail para mandarle. Y entonces, si uno está canchero con internet, ahí se va, se va ampliando. Sí, va creciendo, va ampliando. También los cargos son persona por organización. Sí. No existe la categoría por tema, ¿sabes? Por tema están los hashtags, ¿cómo es? Los hashtags. Para hacer después la búsqueda. Sí, bueno, quizás después se puede incorporar. Esta es la herramienta que nos hizo el hijo de... Bueno, por hashtag puede después acá en esta, ves aquí en esta columna, vos cuando te metas, Reinaldo, si ya lo vas a agarrar la mano, está los hashtags, vos te clasifica, vos pones el tema, la palabra y te busca todo, porque te indexa el hashtag, ¿entendés? Bueno, convengamos que esto no etiquetas. Si vos querés buscar en internet es una cosa, pero si vos querés ver dentro de nuestro movimiento, quién se está ocupando de este tema, ahí sí vas a pensar. Entonces va armando una trama dentro de estos movimientos. Eso es para más que nada para mantenernos informados entre nosotros, digamos, tener una herramienta que nos vincule y nos organice a nosotros. Y los que se quieran arrimar. Por supuesto. Para tomar interés tenés que saber qué se maneja en este grupo. Entre cualquiera. Entonces, Claro, hay que intercambiar toda la información. Eso es muy bueno, que uno pueda tener la información de todo.